Gracias, señora presidenta. Señor consejero, empezaremos bien si usted me reconoce que han gestionado el presupuesto chapuceramente, lo que tiene que ver con otras cosas, pero especialmente con las comarcas. Si ustedes reconocen esto, que es una realidad, yo creo que no tendremos ningún problema en ser capaces de aportar posibles soluciones a esas chapuzas que ustedes han llamado errores de cálculo, error de que no habíamos pensado bien lo que suponía esto lo otro, que si ahora lo arreglamos y no lo arreglan, que después volvemos a arreglar y arreglaremos a ver Dios cuándo, pero tampoco dicen cómo lo van a arreglar, ni cuándo, ni exactamente qué. Me reconocerá usted que un tanto incómodo tiene que sentirse en este debate, porque desde luego no es como para estar muy orgulloso de lo que se ha hecho a este respecto. Primero traen aquí un proyecto de presupuestos para 2016 donde la rebaja a las comarcas es nada más y nada menos que de un 45%. De un 45%. Después, con la tramitación presupuestaria que desde luego no aceptan, no ustedes, ni Chunta, ni Podemos, es decir, el rodillo progobierno presupuestario puesto en marcha tira todas las enmiendas que otros grupos parlamentarios, desde luego el nuestro, habíamos hecho para buscar una parte de la solución a este problema. Bueno, ustedes se autoenmiendan y salen a la prensa tal como que, bueno, lo vamos a arreglar. Se autoenmiendan, no es verdad, porque a pesar de sus autoenmiendas y en honor a la verdad, quitando, nos olvidamos de la financiación que iba para escuelas infantiles, entonces comparando únicamente lo que no dedicaron, lo que destinaron a otras cosas que no fuesen escuelas infantiles y lo que hay en el presupuesto de 2016, la bajada sigue siendo del 20%. Y esa es una afección para las comarcas muy importante. Yo le pregunto si usted ha hablado con las comarcas. Me consta que sí. Supongo que le habrán trasladado y que les habrá preguntado, con esta bajada de un 20%, ustedes ¿cómo creen que pueden funcionar? ¿Creen que pueden mantener los servicios con la misma calidad? ¿Creen que pueden atender a los mismos usuarios, etcétera, etcétera? Indudablemente a nosotros nos han trasladado que no es posible. Imagino que seguro, vamos, teniendo 23 presidentes de las comarcas, de las 32, pues seguro que en confianza pues les han pedido socorro, aunque después a lo mejor públicamente pues no lo tengan que decir tanto. Luego en ese proceso de enmiendas también, bueno, pues meten ahí un dinero al Fondo Social que me gustaría que me explicara, porque desde luego nos estamos, bueno, primero nos estamos saltando en los mandatos de las leyes aprobadas aquí, que se hablaba de que la financiación sería incondicionada. Segundo, que se establece, ya lo dijimos, que con esas enmiendas se establecía un porcentaje que se iba a destinar para políticas sociales, y les pusimos encima de la mesa datos para que vean que esas enmiendas, que fueron las enmiendas del grupo de Podemos que ustedes aceptaron gustosamente, normal, porque no decían nada, porque claro, lo que establecían es un porcentaje mínimo para dedicar a políticas sociales, que resulta que sacando la media de las comarcas, todas las comarcas destinan a políticas sociales entre 8 y 10 veces más que ese porcentaje. O sea, vamos, nada de nada, es lo que decían esas enmiendas. Y después, que sea un crédito ampliable siempre y cuando sean para políticas sociales. En esa disposición 19ª, que se habla de que en caso de insuficiencias presupuestarias relativas a políticas sociales se habilitarán créditos necesarios. Esto yo no sé cómo lo van a arreglar ustedes, porque claro, entonces, ¿cómo van a hacer los presupuestos las comarcas? O sea, ¿qué se dejan? El agujero justamente en lo que se supone que más nos importa, que es la política social, porque en el caso de que haya que habilitar créditos, solamente esos créditos vendrán destinados a políticas sociales. Entonces, claro, las comarcas lo que tienen que hacer, ¿qué es? Hacer ahí, jugar a la trampa esta de entonces dejamos esto sin presupuestar porque después. A mí me parece que es una chapuza, y que ustedes están incitando a las comarcas a que hagan también una chapuza. En el Consejo de Cooperación del 25 de marzo es muy interesante leer esa acta. Bueno, pues claro, las comarcas manifestaron su preocupación sobre la insuficiencia financiera, bueno, tanto del 2015, a lo que les deben dinero, como el 2016. Por una parte está el problema del año 2015, que dicen que sí, pero que no, que aún no, y aprobamos aquí que inmediatamente se les pasase el dinero y aún no se les ha pasado. Pero es que para 2016 exactamente lo mismo. Bueno, les dicen nada más y nada menos que el acta de esa reunión les sirva a los secretarios como soporte jurídico para que elaboren los presupuestos iguales a 2015, contando con una supuesta
modificación presupuestaria que les llegará con un límite de 9 millones de euros. No se sabe cuándo, porque dice el consejero, por nosotros no tenemos ningún problema, le podemos hacer ya, pero claro, la tesorería tiene que ver a ver dónde saca el dinero. Toma, ahí está la madre del cordero, claro. Y yo le pregunto, ¿usted cree que, primero, cuándo se va a hacer esa modificación presupuestaria de los 9 millones? Y segundo, con esos 9 millones no se cubre el 20% de pérdida que tienen las comarcas, porque le quiero recordar que de los 32 millones que en un principio del proyecto de presupuestos perdían las comarcas, después, siendo la pérdida real de 26 por lo de las escuelas infantiles, después ustedes con las autoenmiendas que se hacen, sí, recuperan 11,5, pero la pérdida sigue siendo de 14,5. Y 14,5, por mucho que digan que hasta un límite de 9 millones con una modificación presupuestaria lo recuperarán a lo largo del ejercicio de 2016, es decir, no se sabe cómo, y les incitan a las comarcas a hacer unas chapuceras también y a hacer trampas en sus presupuestos y a confiar en la palabra de sabe Dios y después en algún momento les llegara ese dinero, aunque les llegasen esos 9 millones como un límite máximo que ustedes han dado, seguirían faltando 5,5. ¿Sí o no? ¿Aceptará este dato? O sea, aún en ese caso hipotético, en el mejor de los casos que ustedes han planteado, que haga una modificación de 9 millones, seguirán faltando 5,5 millones. Por tanto, no les digan y no vendan en prensa que lo han solucionado y lo van a solucionar. Es decir, primero traen el presupuesto y dicen que han tenido un error de cálculo y que van a sufragar. No es verdad y no lo sufragan. Parchean un poco y consiguen 11 millones más de los 26. Pero después otra vez vienen con otra chapuza y dicen, no se preocupen que lo vamos a acabar de arreglar con los 9 millones. Pero si no es verdad, aún en el caso de que hagan esa modificación, como digo, no estarán llegando a lo que han perdido. Bueno, luego dice, bueno, pero lo de entender políticas sociales, dicen en la reunión, es en sentido amplio. O sea, políticas sociales al final, pues políticas sociales al final puede ser todo, con lo cual no sé para qué se hacen unas cosas que después no se van a cumplir. Bueno, por no decir el comentario de que dice el consejero que el fondo a los ayuntamientos ha crecido el doble. No es cierto, no es cierto. El fondo de cooperación incondicionada para los municipios no ha crecido el doble. Ha crecido 4,5 millones, porque los otros 4,5 millones estaban en otra partida presupuestaria que iban destinadas a ayuntamientos cofinanciados con el FEADER. Por tanto, ya era una aportación que hacía el gobierno de Aragón. No les mientan, porque también los consejeros comarcales son alcaldes y son concejales. Las comarcas están cuestionando la legalidad de sus medidas en cuanto a las retenciones de dinero que han hecho para el año 2015. Yo le pregunto, ayer di un dato, me parece muy interesante, me gustaría que en esta interpelación constara. Yo le pregunto si tiene este dato. ¿Qué porcentaje de media en las comarcas destinan a gastos de representación política, es decir, a sueldos, seguridad social, locomoción, idiotas? Me gustaría mucho que nos dijera este dato, porque yo creo que hay un desconocimiento total y absoluto por parte de mucha gente o con muy mala intención para decir que las comarcas hacen lo que realmente no hacen, porque no es así. Pero mire, si hablamos de solucionar el tema de las comarcas, yo le diré que no solamente es cuestión de fijarnos en lo que pasó el año pasado. Si el año pasado fue una solución, pues que se hizo lo que se pudo, y yo entiendo, ojo, que yo también le reconozco que en estos años atrás tampoco han sido los presupuestos para las comarcas como a nosotros nos hubiesen gustado, y también en su momento tuvieron una disminución notable, y después intentamos arreglar como pudimos. Ya sabe que nuestro partido minoritario en el gobierno pues tenía una voluntad totalmente positiva de ayuda y de solución al tema de las comarcas, pero nuestro socio no piensa exactamente lo mismo. Pero en este caso entiendo que Chunta Aragonesista aquí está desaparecida del mapa, no sé lo que piensa, pero imagino que desde luego ahí Chunta y Partido Aragonés estamos muy próximos. Por lo que pude ver ayer, resulta que el Partido de Podemos también, con lo cual, entonces, la mala voluntad o la falta de voluntad, ¿quién la tiene? El Partido Socialista. Ojo, que estamos hablando de las personas que viven fuera del entorno metropolitano de Zaragoza. No estamos hablando de ninguna institución en sí misma. Yo, mire, le enseño este gráfico de la evolución presupuestaria de las comarcas en los últimos 10 años. En los primeros años del año 2006 al año 2010 más o menos se mantenían estables en 90 millones. Lo que sí es verdad que bajó era el fondo de cohesión, que como sabe era un fondo que se creó con un carácter provisional al principio de la puesta en marcha de las comarcas, pero que estaba abocado a desaparecer, y de hecho a día de hoy solamente se financia de ahí el helicóptero medicalizado, que tampoco sé muy bien por qué se financia desde ahí, desde luego porque es un servicio importantísimo para las personas que viven en el territorio, pero a lo mejor habría que buscar otra solución. Después tuvo una bajada en plena crisis económica considerable, y después se solucionó el tema en la medida de lo posible, pero aún así quiero decir que nuestro referente no pueden ser los presupuestos del año 2015. No es así, porque en el año 2006
se destinaban 100 millones de euros a las comarcas. 100. Estamos hablando de que en el año 2015, 72. Y estamos hablando de que en su proyecto de ley de presupuestos eran 40 millones. Con lo cual, vamos a buscar soluciones. Hágame usted, sobre todo, dígame cuál es su intención. Me reconozca que es una chapuza, un rosario de chapuzas, todo lo que están haciendo a este respecto, y realmente de su palabra aquí, y queremos su compromiso expreso, que hemos hecho además, aprobamos una proposición de ley mandatando al Gobierno de Aragón a buscar soluciones para que las comarcas tengan la financiación suficiente para atender con el mismo nivel de calidad de usuarios que el año pasado, por lo menos, a todas las personas del territorio. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra para dar respuesta el señor consejero.